Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a empezar orando. La palabra de Dios dice que oremos sin cesar. Yo sé que tú estás ahí en casa y la verdad sigue orando. Hay muchas necesidades. Y yo te voy a pedir en esta mañana que cierres tus ojos y vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias por la vida, Señor. Gracias por tu misericordia, porque tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias, Señor. Y por ello te agradecemos y te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, un día más de vida, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú seas el que te glorifiques en las vidas de mis hermanos que nos están viendo, Señor. Aún te pedimos, Señor, por sus vidas, por sus necesidades. Tú conoces cada una de sus necesidades, Padre, y tal vez las exponemos, pero hay algunas más que no exponemos, Padre. Pero en el nombre de Jesús yo te pido por los matrimonios, Señor. Te pido por sus hogares, Señor. Te pido por sus familias, por sus hijos, Señor. Te pido por sus trabajos, Señor, aquellos que siguen teniendo un trabajo, Señor, que tú los guardes, Señor, que tú guardes su trabajo, Padre. Aún aquellos que no tienen un trabajo, Señor, abre las puertas, Señor, de provisión, Señor, para un buen trabajo, Señor. En tus manos los ponemos sus finanzas, Señor, ponemos su casa, Señor. Que en el nombre de Jesús tú seas el que te glorifiques y que obres maravillosamente en cada una de sus necesidades, Señor. Aún también te pedimos, Señor, por aquellos que están pasando por enfermedades, Señor, aún por este virus, Señor, aún que están en hospitales, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tengas misericordia, Señor, y pases tu mano de salud, Señor, sobre toda esta situación que estamos pasando, Padre. Aún te pedimos por los que están en los hospitales, Señor, ten misericordia de ellos, Padre. Aquellos que están prestando, Señor, sus servicios, Padre, enfermeras, camilleros, Señor, doctores, Señor, limpieza, administrativos, Señor, te pedimos, ten misericordia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por toda esta situación, Señor, la ponemos en tus manos, Señor, confiando en ti, esperando en ti, porque tu palabra dice, Señor, que tuya es la tierra, su plenitud y en los que en él habitan, Señor. Yo sé que toda esta situación está en tus manos, Señor. Te pedimos misericordia, clamamos, Señor, por tu gracia y tu favor, Señor, porque solamente tú eso lo das, Señor, y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tengas misericordia. Aún te pedimos por nuestro país, te pedimos por el presidente, diputados, senadores, delegados, alcaldes, Señor, la policía, el ejército, Señor, ayúdalos, Padre, ayúdalos a ser, Señor, unos buenos administradores de lo que tú les has dado, Señor. En tus manos los ponemos y te pedimos que tú les des sabiduría de lo alto, Señor, que tu Espíritu Santo les redargullas, Señor, y que hagan realmente un buen trabajo, Señor. En tus manos los ponemos, Padre, y te pedimos misericordia, Padre. Te pedimos que tú seas el que te glorifiques y que te muevas en toda esta situación, Señor. Aún también, Señor, te pedimos por tus siervos, tus siervas, Señor, aquellos que están pasando por momentos difíciles, Señor, tal vez de desánimo, de tristeza, Señor, de confusión, de aflicción, de enfermedad, Señor, de carencias, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tú seas el que los fortalezcas, que tú seas, Señor, el que fortalezcas sus lomos, fortalezcas su vida, fortalezcas todo su ser, Señor, que tú les des aliento de vida, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, ellos puedan ver tu mano, Señor, obrando maravillosamente en ellos, Padre. Yo te pido, Señor, por sus esposas, por sus hijos, Señor, por todo lo que son ellos, espiritualmente, económicamente, emocionalmente, Señor. Aún, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú pongas un vallado de protección sobre ellos, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor y que los protejan y que los guardes, Señor. Aunque tú les des sabiduría, Señor, para seguir, Señor, trabajando en tu obra, Señor. Ayúdalos, Padre. Aún ayuda y bendice las transmisiones, Señor, que se hacen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor,
sea el que obre maravillosamente, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que una espada de doble filo, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido por ellos, Señor, que tú seas el que los ayude, Señor, que tú seas el que los fortalezcas, que tú seas el que te glorifique, Señor, aún por programas, Señor, que se van a seguir haciendo, Padre, por este medio, Señor, que en el nombre de ti, Jesús, tú seas el que te muevas, Señor, y el que obres maravillosamente, Señor. Aún, Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, en ti confiamos, en ti esperamos, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque sabemos, Señor, que en ti hay poder, Padre, porque sabemos, Señor, que en ti, Señor, hay victoria, Señor, y la declaramos y la confesamos en el nombre de Jesús, Señor. Y en esta mañana te queremos honrar y bendecirte y darte siempre la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque yo sé que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. Sabemos que tú estás aquí, Señor, en medio de toda esta situación, Señor, aún de estas transmisiones, Señor. Tú eres el motivo por el cual nos reunimos, tú eres el motivo, Señor, por el cual estamos aquí, Señor, para buscarte, Señor, para honrarte, para darte la gloria y el honor que tú mereces, Señor. Como dice tu palabra, no a nosotros, sino a tu nombre, siempre sea dada la gloria y el honor, porque tú vives para siempre, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y sigan buscando al Señor en sus casas. Amén. Y el Rey de Reyes y Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Y eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón, y eres Jesús digno de recibir toda adoración. Y Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, y es el camino y la verdad. Y el Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Y eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón, y eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, y eres el camino y la verdad. Y Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad, eres el camino y la verdad. Oh, nadie como tú, no, y no, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Y eres principio y eres verdad, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Eres principio y eres verdad, para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío, tu majestad. Y eres principio
principio y eres final, y para siempre tú reinas, Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad, y ese camino es la verdad, y Rey de reyes. Te exaltamos, poderoso en majestad, y ese camino es la verdad, y no, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Y eres principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Principio y eres final, y para siempre tú reinas, no, nadie jamás se podrá igualar tu poderío, tu majestad. Y eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Oh, para siempre reinarás, para siempre reinarás. Siempre reinará. Me envuelve tu presencia, solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este momento santo, no me quiero ir, no busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más lo que tú puedas hacer. Quiero a ti, Señor. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame a esa misión,
Vuelve este momento santo, no me quiero ir, no busco bendiciones, Cristo, no me debes nada a mí, más lo que tú puedas hacer, te quiero a ti, solo te quiero a ti, Dios, mi amado, mi Salvador. Hoy nos rendimos ante ti, buscamos tu presencia y muévete, muévete hoy aquí. Te adoramos, exaltamos tu santo y bendito nombre. Oh Señor, hoy te venimos a buscar, Padre. Venimos con un corazón gozoso, Señor, con un corazón sensible, Padre. Que hoy, Señor, tú nos puedas hablar en esta mañana. Que hoy tú nos puedas hablar, Señor, en este instante, Padre. Si alguno de mis hermanos está pasando por algún problema, Dios, alguna dificultad, Señor, en su vida, en su matrimonio, tú bendícelo, Señor. Tú cuidas su hogar, Señor, tú cuidas su vida, su trabajo. Que hoy, Señor, te demos gracias por lo mucho y poco que tenemos hoy, Padre. Y que toda la gloria, Dios, y toda la honra solamente sea para ti. Por los siglos de los siglos, Dios. Y tu pueblo, Señor, hoy dice, amén. Y amén, hermanos. Amén, iglesia de Dios, amor. Qué bueno que hoy pudimos venir delante de su presencia, delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hoy, Señor, haga su voluntad. Amén. Hermano, no te vayas, sigue estando con nosotros en ese tiempo de la palabra. Amén. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra reunión de domingo por la mañana, a nuestro culto dominical que estamos celebrando todos en nuestras propias casas. Qué bueno que estamos ahí. Les mandamos un saludo y seguimos orando, hermano, por todos ustedes, por cada uno de ustedes. Seguimos orando y por todos nuestros hermanos de otras congregaciones. También los bendecimos y donde quiera que nos vean, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Vamos a seguir estudiando, hermano, a la carta del apóstol Santiago, la carta universal que él envía para que sea leída, para que sea enseñada a las 12 tribus del pueblo de Israel que están dispersas en todo el mundo. A las 12 tribus, pero que son creyentes en Cristo. Muchos judíos que fueron dispersos no fueron creyentes en Cristo. Ellos siguieron practicando el judaísmo y siguieron practicando la ley de Moisés y no aceptaron a Jesús como el Cristo, como el Mesías. De hecho, Santiago era uno de ellos, su hermano de Jesús, que no aceptaba.
Pero ahora Santiago se ha convertido en un creyente, en un seguidor. Él lo dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y él da consejos prácticos para todas las personas. Y lo que estamos estudiando, hermano, son consejos prácticos para nosotros, con amor, con respeto, con verdad nos habla. Entonces, hoy nos toca estudiar la parte del capítulo 1, de el verso 12 al 15. La palabra dice de la siguiente manera, hermano, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios bendiga su palabra, hermano. Quiero compartir en esta hora esta parte. Dios, hermano, a través de el apóstol Santiago, nos dice al principio de estos estudios que debemos de estar contentos. Dice de esta manera, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí quiero enfatizar, hermano, he leído el verso 2, dice diversas pruebas. Las diversas pruebas, hermano, son variedad de pruebas, de dificultades. Las diversas pruebas vienen a la vida del hombre y de la mujer, del hermano o la hermana, en diferentes edades, hermano, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Cada prueba, cada dificultad, como lo dice aquí el apóstol Santiago, y también le llama de diferente manera a las pruebas, porque dice en el verso, dice la palabra de Dios, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas que vienen incluso pueden hacer que uno pierda la perfección o la cabalidad, el razonamiento. Las diversas pruebas que vienen en diferente etapa de nuestra vida, ya sea también si eres hombre o si eres mujer, las pruebas son diferentes. Por eso el apóstol Santiago nos dice que debemos de pedir sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que viene de él al hombre y la sabiduría de Dios que viene a la mujer en su estado de mujer y en el estado de hombre. Porque somos distintos, hermanos, somos diferentes. Pero Dios nos da a cada uno de nosotros
de acuerdo a nuestra necesidad. Antes de esto, hermano, el Señor nos hablaba que una de las pruebas o de los peligros puede venir cuando hay personas ricas, incluso creyentes, incluso hermanos, donde puede entrar el orgullo, la vanidad, por ser exitoso en las empresas, en los negocios. El orgullo siempre va a estar latente. Esa es una de las pruebas que pueden venir al corazón del hombre, del ser humano, del creyente incluso. No somos exentos de tener orgullo o vanidad, porque todavía somos seres humanos y tenemos esta mente, estas emociones, estos sentimientos, este cuerpo con necesidades tan básicas como el respirar, tan básicas como el comer, tan básicas como el descansar, tan básicas, hermano, como el tener una compañera o un compañero. Son necesidades básicas del ser humano. Seas creyente o no seas creyente. Y aquí el apóstol Santiago nos da un tono de alerta principalmente para los hombres, porque él usa la palabra varón. Bienaventurado el varón, el hombre. Se le da el título de varón a aquel recién nacido que ha nacido como hombre, que no nació como mujer, que nació como hombre. Y este mensaje, hermano, aunque va dirigido a los varones, a los hombres, no obstante, hermano, las mujeres también pueden aprender, porque la tentación no discrimina entre hombres y mujeres. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, es importante que entendamos qué significa esto. Dice la palabra, hermano, que dichoso, bienaventurado significa feliz el hombre que soporta. Y aquí, hermano, hay dos palabras: soportar y tentación y resistido. La palabra tentación significa estímulo que induce al deseo, mayormente un deseo sexual. Soportar viene de la palabra soporte, que significa sostener o aguantar. Y resistir viene de la palabra recibir presión sin moverse o sufrir daño. Y por último, la palabra prueba significa saber cómo funciona o reacciona algo o alguien. Hermano, debemos de entender que, como lo dije hace rato, y el Señor así lo dice, cuando uno es niño, uno no tiene tentación, por lo menos de esta tentación que está hablando. Cuando uno es adolescente, uno no tiene esa malicia o esa necesidad de las personas adultas. Pero cuando uno ya es joven o señorita, porque dije que también esto aplica para las mujeres, aunque está dirigiéndose principalmente a los hombres, a los varones, aplica también para las mujeres. Cuando uno ya es joven, uno comienza a tener distintas necesidades físicas y fisiológicas. Y vienen los deseos naturales en la vida del hombre y de la mujer. Despierta eso que estaba dormido por mucho tiempo, y uno tiene deseo de tener a un compañero si eres mujer, o a una compañera si eres hombre.
Uno tiene deseos de formar una familia, uno tiene deseos de tener hijos y uno tiene deseos de satisfacer las necesidades sexuales del hombre y de la mujer. Por eso, hermano, es importante. Este tema es interesante y yo quiero que tú lo puedas recibir, porque por a veces no hablar esta clase de temas, las personas se meten en diferentes dificultades, se meten en diferentes situaciones que después no pueden salir de ellas y son afectados o afectadas, afectan a mucha gente y causan un gran dolor y un gran daño. Entonces, hermano, dice la palabra que si el hombre o la mujer dice soporta, sostiene, resiste, recibe la presión, soporta la presión de la tentación, de la prueba, de cómo funcionamos, de darnos cuenta cómo funcionamos. Debemos de darnos cuenta cómo funciona cada persona. Dice que la tentación es darnos cuenta cómo funciona ese estímulo que nos induce al deseo. Primero, hermano, dice que vamos a ser bienaventurados, vamos a ser reconocidos cuando aguantemos, cuando soportemos, cuando resistamos la tentación, la prueba que viene a nuestra vida. Y luego dice, hermano, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cómo se puede resistir? ¿Cómo se puede aguantar? ¿Cómo se puede soportar? ¿Cómo se le puede hacer frente a este asunto, hermano? Muy sencillo. Dice que debemos de pensar en la corona de vida, en que no importa cuántas sean nuestras necesidades, no importa cuánta tentación tengamos, debemos de pensar en cosas mayores, en cosas mejores, en cosas espirituales, en cosas eternas, porque todas las cosas que están aquí en la tierra, por más bellas o más placenteras que sean para nosotros, son temporales, son pasajeras. Por eso dice que recibirá la corona de vida. Si soportamos, si aguantamos, si resistimos y nos damos cuenta de cómo son nuestros deseos naturales y somos humildes delante de Dios y pedimos sabiduría para recibir y soportar las diferentes pruebas. Y dice que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí está la clave y este sería un punto central. ¿Cómo se puede soportar la tentación, la prueba? ¿Cómo se puede resistir el deseo que todos tenemos, hombres y mujeres? Es a través de amar a Dios. De amar a Dios. ¿Cómo el hombre casado puede soportar el no irse con otras mujeres, el no fijarse en otras mujeres, el no anhelar, desear a otras mujeres a través del amor a su esposa? ¿Cómo la mujer puede soportar la tentación? ¿Cómo la mujer puede soportar la prueba y resistir ese deseo interno? A través del amor a su esposo. ¿Cómo podemos resistir la tentación y el deseo carnal, humano, natural? A través del amor a Dios. No solamente porque nos va a premiar con la corona de vida, no solamente porque
nuestra fe está siendo probada. Nuestra relación con Dios está siendo probada. Nuestra relación con nuestra esposa o esposo va a ser probada. No solamente nuestra relación con nuestra familia o con el cuerpo de Cristo, sino, hermano, con el mismo Dios está siendo probada. El amor que decimos tenerle a Dios está siendo probada. Entonces, en el primer punto, hermano, el amor a Dios va a hacer que nosotros resistamos la prueba, que aguantemos la presión de nuestros deseos, de la tentación. Y vamos a recibir la corona de vida, un premio, y vamos a ser reconocidos por Dios. Luego dice la palabra, verso 13, cuando alguno es tentado, no diga, cuando alguien es tentado o alguno, no todos somos tentados, algunos son tentados. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hay gente, perdón lo que voy a decir, pero es verdad, te va a dar risa. Pero hay gente que dice, es que si Dios no quisiera que me fijara yo en las mujeres, no me hubiera dado ojos. Es que si Dios no quisiera que yo me fijara en otras personas, no me daría estas emociones y estos deseos que tengo. Y hay gente, es que si Dios no quisiera que yo me fijara en alguna otra mujer, pues nada más hubiera hecho una para mí y no tantas. Hermano, el amor a Dios y el amor a nuestra esposa, los que estamos casados, nos debe de ayudar para entender que si a mí no me gustaría que fueran infieles conmigo, yo voy a trabajar en mi mente, en mi corazón, para no ser infiel a mi esposa y no ser infiel a Dios. Y aquellos que están solteros y que todavía no tienen una esposa o un esposo, deben de ser fieles a Dios y deben de mantenerse limpios y puros para que el día cuando tengan a Dios les dé a su esposa o a su esposo, ustedes puedan entregarse a ellos o a ellas por amor y puedan hacer un pacto eterno de fidelidad, No una fidelidad que dure 1 año, 5 años o 20 años, no. Una fidelidad a Dios es lo mismo que una fidelidad a la esposa, hasta la muerte. Y eso uno lo debe de trabajar. Por eso aquellas personas que ponen como pretexto, e incluso cuando llegan a caer en una falta, culpan a Dios porque no los cuidó, porque no los ayudó, porque no los soportó, porque no les dio fe, porque no les quitó la tentación. Hermano, no. Uno no se debe de ir a meter a lugares en donde hay tentación, cualquier tentación. Esto principalmente, hermano, habla de una tentación sexual, pero también puede ser cualquier otra tentación que alguien tenga, una debilidad cualquiera que tengas, debes de ser fiel a Dios. Amén, por amor. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, hermano. Dios no tiene por qué tentar a nadie. Y aquí lo dice el siguiente verso explícitamente y puntualmente. Dice, sino que cada uno en lo personal,
en lo particular, seas hombre, seas mujer, seas casado, seas soltero o casada y soltera, dice, cada quien debe de hacerse responsable, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, Pastor, ¿qué significa esa palabra que casi no escuchamos? La palabra concupiscencia, hermano, significa esto: deseo desmedido del alma para obtener satisfacción carnal que desagrada a Dios. Cuando tú priorizas, cuando tú pones en primer lugar tu propio deseo natural, humano, carnal, olvidándote del amor a Dios, olvidándote del amor a tu esposa, olvidándote del amor a tu familia, olvidándote del amor a tus hijos, entonces significa que tu concupiscencia, ese deseo desmedido que tú no has permitido que Dios obre, no le has entregado eso a Dios, no le has dicho, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mis emociones, te entrego mis sentimientos, te entrego mi mirada, te entrego, Señor, mis oídos, mis pensamientos, te lo entrego todo, Señor, es tuyo, soy tuyo, Señor, soy fiel a ti, porque te amo y te amo porque tú me amas, Señor. ¿Cómo voy a serte fiel a ti? ¿Cómo voy a serle fiel a mi esposa? ¿Cómo le voy a ser infiel a mi esposo? ¿Cómo le voy a ser infiel a mis hijos o a mi familia? ¿Cómo le voy a ser infiel? ¿Cómo voy a permitir que mis deseos desmedidos carnales, que no te agradan, que te ofenden, yo los mantenga en mi mente y en mi corazón? Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Hermano, todo comienza con una pequeña atracción a algo o a alguien. Y en ese momento, cuando esa pequeña atracción a algo, ese deseo, ese anhelo, eso querer tenerlo, querer poseerlo, comienza en tu mente como algo pequeño, es el momento que tú evalúes y tú veas si ese deseo, si ese anhelo, si eso algo o alguien que quieres agrada a Dios o no. Dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después de la atracción viene la seducción. Dice, atraído significa aquello que aquello que siente la persona por otra persona. Y seducción significa persuadir a alguien para que cambie de opinión. Hermano, si tú le has dicho a Dios que lo amas y que deseas seguirlo, que deseas ser servidor de Él y servidor de Jesucristo toda tu vida, debes de rechazar, cambiar de mente, cambiar de opinión, cambiar de decisión. No debes de ser como los hombres que son movidos de un lugar para otro como las olas del mar, que son movidos, que cambian de parecer, que cambian de opinión, que no son estables. Nosotros, hermanos, debemos de ser firmes, debemos de ser hombres de palabra, mujeres de palabra. Si dijimos que vamos a honrar y servir y adorar al Señor, es para toda la vida, con amor, con fidelidad, con perseverancia, con fe. Si hemos decidido
amar a nuestra esposa, hermano, es para toda la vida, por amor, con fidelidad, con perseverancia, con fe, pidiéndole a Dios, entregándole a Dios nuestra voluntad. Dice la palabra, verso 15, entonces, cuando alguien es atraído y seducido y no paras ahí, no entiendes que eso está mal, que lo dice Dios, lo dice la gente, lo dice la sociedad, hasta los inconversos, hermano, hasta en los inconversos, en la mayoría, en su débil calidad moral, está mal visto el adulterio, está mal vista la fornicación, están mal vistas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Afecta vidas, afecta familias, rompe matrimonios, rompe confianza. Hay daño en el alma, hay daño en el corazón. Es tiempo de parar cuando comienza esa atracción y esa seducción que quieren que cambies de opinión. No voy a cambiar de opinión, nunca lo voy a hacer, jamás. Por eso le pido sabiduría de Dios. Dios, dame sabiduría para saber qué cosas que yo quiero, que yo anhelo, por muy pequeñas que sean, ¿te agradan a ti o no te agradan a ti? ¿Agradan a mi familia o no agradan a mi familia? ¿Agradan a mi esposa o a mi esposo o no lo agradan? Cualquier decisión, cualquier atracción, cualquier compromiso. Y luego dice, verso 15, entonces, aquí ya viene, hermano, un desenlace trágico, un desenlace fatal para la vida de aquellos que se dieron, aquellos que cambiaron de parecer, aquellos que no resistieron, no aguantaron, aquellos que voluntariamente decidieron caer. Incluso culpando a Dios, incluso culpando a la gente, incluso culpando, hermano, todos aquellos que han cometido un error han culpado a todos menos a ellos mismos. A todos. Al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, a los hijos, la economía, la enfermedad, cualquier cosa, cualquier cosa. Dice verso 15, entonces la concupiscencia, los deseos excesivos, desordenados que no agradan a Dios. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Termina en muerte, termina en dolor, termina en sufrimiento. Pregúntale a todos aquellos, creyentes o no creyentes. Y alguien me va a decir, pastor, pero ¿por qué los creyentes todavía tienen una posibilidad? Porque sí existe la posibilidad, hermano y hermana, de que puedan ser infieles a Dios, infieles a su esposa, infieles a su esposo, infieles a su familia, infieles a sus hijos, infieles a la congregación, infieles a ellos mismos. Porque somos seres humanos. Porque nuestra fe va a ser probada. Porque nuestro amor a Dios va a ser probado, porque nuestro amor a nuestra esposa va a ser probado, porque nuestro amor a nuestro esposo va a ser probado, porque nuestro amor a nuestros hijos va a ser probado, porque el amor a nuestra familia va a ser probado. Eso es una realidad. Y debemos de estar conscientes.
Para que no nos digan después, para que no digamos después, es que nadie me lo dijo, es que yo no sabía. Es que nadie me lo dijo. Es que nadie me lo advirtió. Claro que sí, claro que sí. Pregúntale a los infieles que han sido infieles, que dejaron a su esposa o a su esposo y ahora están con otra persona, si les gustaría que esa nueva relación hubiera infidelidad. Y te van a decir que no, que no. Hermanos, el apóstol Santiago le habla principalmente a los varones, a los hombres, porque esta tendencia se da mayormente en los hombres. Así es, y es verdad. Y mayormente en aquellos que no son creyentes, que no son nacidos de nuevo, que no son hermanos, que no tienen fe, pero incluso en aquellos hermanos nacidos de nuevo, en algún descuido, en alguna debilidad, cuando comenzaron a concebir en sus pensamientos, cuando no desecharon esa idea equivocada de su mente y dejaron crecer. Esta palabra, hermano, que dice aquí, concebir, significa quedar embarazado. Es la misma palabra, hermano, que significa quedar embarazado, concebir. No debemos de llegar a ese punto porque cuando la mujer queda embarazada, su óvulo queda fecundado, ya no se puede detener el crecimiento. Día con día va creciendo, 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 creciendo. Por eso dice la palabra, entonces la concupiscencia, el deseo desmedido, desordenado y carnal que ofende a Dios, después que ha concebido, que ya se concibió, da a luz el pecado. Después de cierto tiempo va a dar a luz, va a nacer. Va a nacer. Se va a parir. Y lo que se va a parir no te va a gustar, porque lo que se va a parir, el producto de la concupiscencia, el hijo de la concupiscencia es el pecado. El pecado es la rebelión en contra de la voluntad de Dios. El pecado es la rebelión voluntaria en contra de la voluntad de Dios. Y si tú ofendes a Dios, entonces no vas a tener reparo para ofender a quien sea. Si tú eres infiel a Dios, le vas a ser infiel a tu esposa o a tu esposo, o a tu familia, o a tus hijos. Porque dejaste fecundar en tu mente y en tu corazón y dejaste crecer. Allí sí sería bueno que abortaras la concupiscencia. Allí sí sería bueno que abortaras ese mal deseo que tienes para que nunca nazca el pecado. Porque después que nace el pecado se pone peor. Dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Todo se muere. Todo se muere. Y recuerda que muerte es separación. Te separas de Dios, te separas de tu esposo, te separas de tu esposa, te separas de tu familia, te separas de tus hijos, te separas de ti mismo. Yo no juzgo, hermano, a las personas divorciadas o aquellas incluso que en algún momento cayeron en este error. Yo pido a Dios, porque Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios de gracia y de misericordia, de perdón.
Y Dios perdona cualquier falta cuando tú vienes arrepentido y le pides perdón al Señor y comienzas a enmendar la situación y aprendes de la lección y te olvidas de ello y comienzas a caminar un camino nuevo. Hermano, hay oportunidad en el camino del Señor. Hay restauración en el camino del Señor. Dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia redentora, la gracia salvadora. Pero acércate al amor de Cristo, reconcíliate con Él, reconcíliate con Dios. Y si pudiera haber una reconciliación con tu esposo o tu esposa, reconcíliate con ellos. Si hubiera oportunidad de reconciliarte con tus hijos o tus hijas, reconcíliate con ellos. No dejes que esto vaya de mal en peor y cuando sea consumado venga la muerte de todo. La muerte es separación de ti, de tu mente, de tu alma, de tu espíritu. Vas a ir al infierno separado de Dios. Vas a estar separado de las cosas que te hicieron feliz algún día y amaste. Y si las pierdes, probablemente no las vas a poder recobrar otra vez. Porque no paraste cuando comenzó la seducción, no paraste cuando comenzó la concupiscencia, no paraste cuando se te quiso cambiar de decisión, no paraste cuando alguien te dio una voz de alerta, no paraste y dejaste crecer y nació el pecado. Y el pecado consumado dio a luz, porque también nació la muerte. Por eso dice la palabra, hermano, que la paga del pecado es la muerte. Viene en cadena, las malas noticias vienen en cadena. Lo que comenzó como una satisfacción carnal, algo que te produjo una alegría temporal, un momento de placer espontáneo, al final va a traerte ruina, destrucción eterna, natural, material en tu vida. Por eso debemos de tener cuidado con la concupiscencia, el deseo desmedido, que no tiene medida, no tiene límite. Un deseo desmedido carnal, pasional, que ofende a Dios. Y de ahí para abajo ofende a todas las personas y seres queridos que amas. Hermano, guardémonos. No seamos ingenuos, creyentes. Somos salvos, amén. Tenemos fe, amén. Somos servidores de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pero hermano, el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar y buscando la debilidad en el momento oportuno del hombre y la mujer para hacernos caer. No es novedad que hombres y mujeres de Dios han caído en este pecado, en esta situación. Algunos de ellos, Dios les ha permitido restaurar su vida, reconciliarse, pedir perdón y recibir la gracia de Dios. Aunque las consecuencias van a llegar, van a venir. Hermano, seamos sabios y prudentes. No digamos, a mí nunca me va a pasar. No. Tampoco digamos, ay Señor, ¿cuándo me va a pasar? No. Pero digámosles a Dios, guárdame de toda tentación y líbrame del mal. Cada día. Así como comemos, así como Dios nos da el pan cotidiano, también digámosle al Señor, guárdame de la tentación
y líbrame del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y yo quiero ser tu servidor siempre, Señor. Amarte a ti con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y amar a mi prójimo, y amar a mi esposa, y amar a mi esposo, con todo mi corazón. Fiel siempre. Y cuando el deseo desmedido, carnal, venga, cortarlo, romperlo, desecharlo inmediatamente. Inmediatamente, hermano, inmediatamente. ¿Se puede lograr? Sí. Por eso es importante tener sabiduría de parte de Dios, la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga. Que tengan un buen día. Nos vemos primeramente Dios el miércoles para continuar con el estudio de la carta del apóstol Santiago a todas las personas que están en la dispersión. Amén. Buenas tardes.